Esto es íntimamente un show como te gusta. Como cada semana estamos aquí para tratar un tema que resulte interesante y que les sirva para gestionarse de la mejor manera. Hoy tenemos un programa súper especial, sobre todo en estos días de Navidad, porque hablamos de conflictos familiares, hablamos de verlo de una manera diferente, lo vamos a ver de la forma que lo ven los psicólogos clínicos y los vamos a ver desde los ojos de la espiritualidad y un curso de milagros. Así que qué bueno que estamos aquí y que podamos tratar este tema con visión diferente para lograrlo mejor en el fin de año. Qué chulo es poder empezar con el corazón lleno de amor, sin nada de resentimiento. Tenemos este tema sobre los conflictos y cómo resolverlos en Navidad. La licenciada Fañas está con nosotros, es psicóloga clínica. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Víctor Alvarado. Alvarado, gracias por estar con nosotros, estudiante y maestro de un curso de milagros. ¿Estudiante? Bueno, yo me digo aprendiz de un curso de milagros. Aprendiste un curso de milagros, porque muchas veces los maestros siguen siendo estudiantes del curso. Sí, totalmente. Entonces vamos a ver la visión de un curso de milagros. Qué bueno que están con nosotros. Esto es una conversación entre nosotros. No mucha gente se entera, pero siempre queremos que el que se entere se lleve lo mejor de nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los conflictos y voy a empezar con la licenciada porque muchas veces la visión psicológica de los conflictos es lo que más tenemos, es lo más común. ¿Desde qué punto hay un conflicto? ¿Hasta qué punto? Vamos a mencionar como un conflicto leve que se puede presentar en la familia hasta un conflicto que pueda ser más grave a los ojos de un psicólogo clínico. Bueno, debemos partir con que un conflicto familiar es un evento natural en un contexto familiar. Sí. ¿Por qué natural? Porque donde hay convivencia, hay desacuerdos, hay encuentros, pero desde psicología lo tomamos como un punto de aprendizaje. Estos conflictos siempre traen cierto nivel de aprendizaje personal y de la dinámica familiar. Cuánto un conflicto es menor o mayor depende de qué tanto afecta esa dinámica familiar y de qué tanto se afecta a los implicados. Conflictos hay de distintos tipos. Vamos a ver un conflicto menor. Menor entre hermanos. Un conflicto familiar entre hermanos, que se den porque por diferencia del ciclo vital. No es lo mismo tener un niño 5 o 6 años a un adolescente, por ejemplo. Y esa diferencia de edad implica que en muchas ocasiones se generen situaciones de tensión o de desacuerdo que pueden derivar en un conflicto familiar. ¿Por qué digo que se pueden derivar? Porque cuando no se atienden esas situaciones de tensión o desacuerdo, pueden llevar a algo mayor y ya convertirse en algo que podemos denominar y que como luego implica a los padres. Claro, complica y afecta e implica la dinámica familiar completa. Por ejemplo, ese es un conflicto menor en el sentido de que podemos hasta esperarlo, que se puede hablar con bastante libertad, que se puede hasta entender, pero no menor porque afecta a la dinámica familiar. Sí, claro. Y cuando hablamos de un conflicto grande entre las familias, depende de qué se está generando, de dónde se parte. Hay conflictos que vienen por causas externas o crisis externas. Por ejemplo, el tema económico a veces genera conflictos importantes en la familia. Hay veces hay conflictos familiares que son heredados, que vienen heredados desde ese silencio, de algo que nunca se trató y nunca se habló. Hay conflictos que vienen por la imagen que queremos proyectar de nuestra familia. Entonces nos ponemos esta careta de familia perfecta y al final no lo es, pero tampoco atendemos que no lo somos y genera conflictos fuertes. Hay conflictos de pareja que obviamente afectan la dinámica completa o conflictos con la familia extendida. Vivo con los abuelos y eso trae de por sí conflicto en la familia. Es muy diverso el tema, muy interesante y creo que todos en algún punto podemos identificarnos con algún tipo de conflicto porque, como dije, es algo hasta natural en el contexto familiar. Yo cuando me reí cuando tú hablabas de que muchas veces los silencios y hacen que después en algún momento determinado exploten y ya la careta no sea posible. Sí. Y recuerdo una historia que me hicieron de una pareja mocana de 2 señores que estaban cumpliendo 50 años de casados. Entonces la familia completa había preparado una gran fiesta y dentro de esa fiesta había una misa
Cuando estaban en la misa, el sacerdote le dice a la señora, dígame cuán feliz usted ha sido en esta relación, ¿qué le puede contar a la gente de estos 50 años? Y cuando el sacerdote le da el micrófono a la señora, ella grita y dice, ay, señores, ay, yo sí he sufrido en estos años. Claro. Y la celebración se convirtió en un velorio, Claro. se convirtió en un llanto, porque nadie esperaba que la señora iba a estallar de esta manera, cuando todos en la familia estaban esperando una gran fiesta, una celebración, y que ella iba a decir la maravilla que ha sido para ella esa relación. Ella dice que, ay, yo sí he sufrido, en buen mocano. Para la gente que me escucha fuera de República Dominicana, el cibao tiene una manera diferente de hablar y lo dice con la I, entonces ella lo dijo así, ay, yo sí he sufrido. Entonces, me llega a la cabeza ese tema porque es algo muy común, sobre todo las mujeres, sí. Las madres son las que más callan. Sí. Y dice Enrique Orbera, todas las madres mienten. Sí. Y yo no entendía eso, yo decía, pero ¿cómo que todas las madres mienten? Entonces un día él estaba explicando en una charla que las madres mienten porque siempre están buscando callar, que la cosa se apaque, que nada se suba de tono, cómo cuido este que es hijo mío, pero también cuido este que es hijo mío. Entonces, si este hijo mío dijo algo y yo no quiero que este se entere, Exacto. yo le digo, no, pero las Pero cosas no lo no dijo fueron así, así, claro. Tú estás equivocado, eso no fue lo que él dijo, tú lo interpretaste mal. Entonces las madres viven en eso, y por eso es que él dice que las madres siempre mienten. Claro. Cuando hablamos de un conflicto que puede afectar así como a toda la familia, ¿por qué salen en Navidad? Bueno, Navidad es una fecha que la relacionamos mucho a mucha vulnerabilidad. Hay un eslogan, hay algo esperado en Navidad, que tenemos que ser felices, que tenemos que ser unidos. De por sí se generan muchos encuentros con personas que tú no ves durante todo el año y decidiste verlo en Navidad, familias que ya están dispersas por ciclo de vida, por momentos de vida y se juntan. Entonces, sale ahí por eso, por ese roce y esa emotividad que traen en los festejos. Entonces, salen a flor de piel esos conflictos. Familias que, por ejemplo, los hijos viven fuera, tienen que volver a convivir, entonces generan esos conflictos. Familias divididas, que entonces yo me quedo en Navidad con papá, pero en Año Nuevo con mamá, no, yo lo quiero al revés, no, yo lo quiero. Todo ese tipo de cosas hace que salgan esos conflictos. Y cuando las madres tienen preferencia, y hay un hijo que dice, no, yo no voy porque mi mamá tiene preferencia con fulanito. No, yo no voy porque esta situación se da y mi cuñado yo no lo soporto y va para la cena. Claro. ¿Todo eso se puede dar? Sí, son cosas que tienen que ver mucho con la percepción. Hay veces que sí, que hay casos en donde papá y mamá tienen una preferencia muy marcada por distintas razones. Usualmente se tiende a proteger a algún hijo más que otro porque se percibe como uno de los hijos que necesitan más, ya sea porque lo perciban más débil de temperamento o porque haya tenido situaciones de enfermedad o económica o de vida que ellos entiendan que merece más atención que el resto. El resto eso no lo entiende porque la gran mayoría de los conflictos es por un problema de comunicación. Claro. Entonces, como no explicamos lo que está pasando, a veces no sabemos explicarlo. No sabemos explicarlo, juzgamos. Entonces, porque todo esto viene porque ya yo pongo un juicio sobre la otra persona. Sí, por lo supuesto. hizo por tal manera, lo hace porque no me quiere, pasó. Porque realmente como no tenemos esas respuestas, entonces tratamos de darle sentido a esto que no estoy entendiendo. ¿Y por qué el cerebro siempre se va al victimismo? Bueno, tal vez porque no siempre, todo depende de la madurez emocional y del caminar introspectivo que tengamos cada quien. Pero es más fácil lidiar con que un conflicto haya sido generado fuera de mí que la responsabilidad por supuesto que conlleve que yo soy parte de ese conflicto. Es mucho también. más cómodo. Es más cómodo. Claro, la responsabilidad de que yo soy parte de ese conflicto. Es también. más fácil decir, mira, pero fue que él lo hizo mal. Yo no tengo que ver con eso. Claro, pero yo no mire si yo hablé mal, si yo levanté mal la voz, si yo me callé en algún momento. Es más fácil ver hacia afuera. Lastimosamente, crecemos en sociedades en donde la inteligencia emocional, la gestión emocional, la dejamos de lado. Sí.
Entonces es más fácil siempre señalar afuera. Sí, sí, no se toma en cuenta. No. Yo vivo desde aquí diciendo una y otra vez que espero que algún día las escuelas, colegios públicos y privados empiecen a trabajar con educación emocional desde la primera infancia. Desde que los niños llegan a párvulo, empezar a trabajarle las emociones y a decirle cómo es que funciona la vida para que de adultos no le cueste tanto. Y la resolución efectiva de conflictos, que justamente cae con el tema. Sí, vamos a hablar de cómo resolver todos esos conflictos después de conocer la parte que nos trae Víctor sobre el curso de milagros. ¿Cómo se ve desde el curso de milagros, vamos a llamarle desde la espiritualidad, los conflictos en la familia? Pues bien, el curso de milagros plantea digamos, la tesis de asumir la responsabilidad. ¿Cómo se hace asumir la responsabilidad? Desde un cambio de perspectiva, que lo mencionaba ella hace un momento. Cuando tú cambias la perspectiva, cuando tú cambias la forma de cómo veo una situación, y también tiene que ver con el tema emocional, cómo también emocionalmente manejo una situación familiar, bien sea con un hermano, con alguien de la familia que estemos reunidos. Si yo estoy esperando que el otro asuma o que haga cosas y yo entiendo de que si esas cosas se hacen o esas cosas se dicen o esa conversación difícil se tiene, entonces yo la tengo en lugar de esperar de que el otro la tenga o la proponga. Cuando eso sucede, entonces ya las cosas comienzan a tener otra forma, ya comienzas a tener una perspectiva diferente. Yo no voy a esperar de que si yo en realidad quiero resolver esa situación, sea el otro. Porque el otro también está esperando que yo haga algo. Pero a veces tú tienes una situación, ¿verdad? Y te sientes mal porque me hirió. Ese es el sentir. Mira, el otro me hirió. Me habló de una manera despectiva o dijo que yo hice algo que yo no he hecho. Entonces, él es quien tiene que pedirme perdón porque yo no he hecho nada. Entonces, el otro fue el que falló. Cuando tú estás en ese punto, tú no tienes motivación, tú no te mueves. Se tranca el juego. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que ahí no se parte de una postura conciliadora. No. Ahí no hay ninguna postura de que yo quiero resolver. Yo estoy buscando culpables de lo que está pasando. Claro, mira, yo estoy herida, que es Claro. la actitud de la mayoría. Claro, y hay personas que son expertos en manipulación, hay personas que nunca miran hacia adentro porque nunca le enseñaron o nunca lo obligaron o nunca se dio cuenta que las cosas se solucionaban mejor si yo señalaba hacia afuera. Siempre y cuando no tengamos la intención de solucionar un conflicto, nunca se va a solucionar. Si mi intención es señalar y buscar culpable, vas a vivir en conflicto siempre. Si yo digo, bueno, que está pasando esto, esto está generando mucho estrés en mi familia, me está generando mucho malestar a mí, me está desequilibrando, no me siento bien, necesito solucionarlo. Obviamente, en ese necesitar solucionarlo, tiene que llevar en mí una postura de una escucha activa y asertiva. Así tengo que escuchar lo que me tienen que decir a mí también. Claro. Y tener una postura conciliadora, porque si no, todo, absolutamente todo, yo lo puedo virar a mi favor, todo. Estamos hablando de conflictos y ahora se me ocurre porque hay familias que llegan a conflictos mucho más lejos de ahí, Sí. donde ha habido un asesinato Sí. de uno con el otro o de una familia. Hubo uno que mató a alguien de la familia del otro, entonces entre este y aquel hay hijos en común. Señores, ahí se pone como color de hormiga. Mucho. ¿Y cómo lo vemos desde ahí? Ayúdenme ustedes. Wow, desde el punto... Porque ya es un conflicto mayor, o sea, hablamos de un tema que se le pone difícil a la gente. Desde el curso de milagros, pues, se ve de una manera totalmente, digamos, sin los juicios a esa persona a la que mató, o sea, la persona que fue el agresor, o sea, porque estás en la familia y una madre, vamos a estar claros que tiene 2 hijos, si es uno que fue que asesinó y el otro es normal, pues, o sea, un hijo normal,
le preguntan, mire, ¿usted a quién va a salvar? ¿A cuál de los dos hijos va a salvar? Tiene la opción de salvarlos a los dos, pero este mató y este no. Entonces, Sí. ¿cómo va usted a hacer con eso? La mamá, ¿a quién qué cree usted ¿A que quién va voy a hacer? defender? A los dos los va a defender, porque los dos son sus hijos, Ujú. independientemente de que uno haya sido asesino y el otro no. Y entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? La mamá, bueno, yo protejo a los dos, porque los dos son mis hijos. La mamá no tiene juicios, la madre no tiene, por el amor que tiene, no tiene juicios mayores con ese hijo que es asesino. Ujú. Y entonces eso es la visión del curso de milagros. Dios, que es nuestro Padre, Él no tiene juicios a los ojos de Él para condenar a ninguno. Nuestra sociedad, o mejor dicho, este mundo donde vivimos, El mundo dual. el mundo dual, tiene tiene esos juicios y condena obviamente a la persona que es la que hace el Claro, asesinato. al victimario. A la víctima, a la víctima llega un momento que también la convierte en victimaria, pero sin embargo, pues está allí ese balance de cómo yo voy a mirar con otros ojos, que no sean los del ojo condenador y acusador a una persona que mata a otra persona le quita la vida. ¿Cómo, Sí. cómo lo voy a cambiar? Se puede cambiar si yo cambio la manera, si yo cambio las perspectivas. Sí, cambio el cristal. Es difícil hacerlo, sí, pero se puede hacer. Dice, es propicio que yo converse un poquito sobre esto, dice Bert Hellinger en las constelaciones familiares, hay algo súper importante que es la víctima de la víctima. Para las constelaciones familiares, la persona, el victimario y la víctima hacen un acuerdo inconsciente. O sea, yo escojo quién me va a agredir. Por ende, yo escojo a mi víctima. Entonces, el victimario en este caso es víctima de la víctima. ¿Cómo se da esto? Cuando hacemos ese acuerdo, entonces yo cruzo por aquí y ahí es donde va a aparecer la persona que va a abusar de mí, la persona que en caso de asesinato, que me va a matar, que va a hacer esto, va a hacer aquello. Pero nunca es de un solo lado. Siempre en cualquier conflicto, en cualquier situación, no importa el tamaño que sea, ambos están disponibles para participar. Porque uno que no participe, el conflicto no se da. Entonces, aquí es un tema que se comenta mucho en las constelaciones familiares y es la víctima de la víctima. Cuando lo vemos desde esos ojos, entonces no podemos decir que uno tiene culpa y el otro no, sino dos participantes en un conflicto. Esto desde la visión de las constelaciones familiares. ¿Cómo lo vemos? Desde psicología se complica clínica. un poquito más. Sí, claro. Porque desde psicología obviamente hay que ver el perfil de personalidad del victimario, de la víctima. Hay que conocer el trayecto de ese punto hacia atrás, por qué llegaron a donde llegaron. Y obviamente a partir de eventos de esa magnitud, esa dinámica familiar se tiene que transformar, se transforma. O sea, Claro. incluso es bien que se transforme, no podemos continuar al otro día como que absolutamente nada pasó cuando realmente pasó un evento de esta magnitud. Sería simplificarlo demasiado, decirle cómo se ve en psicología, porque cada historia es muy particular y cada evento es muy particular, pero sí, se trabajaría obviamente desde cuáles son los perfiles involucrados, el psicólogo cómo trabaja al victimario, cómo trabaja a los allegados a la víctima. Se complica un poquito más el panorama. Incluso hay algo que se trabaja en constelaciones familiares y es que la familia de la víctima, del victimario, pasa a ser familia de la víctima. O sea, cuando hay alguien que asesina a una persona, ese asesino forma parte de mi familia después de ese hecho. Y cuando se abre el campo de trabajo, participan como familia de la víctima los del victimario.
O sea, se unen Claro. en sentimientos, se unen, el dolor los Claro. une, el hecho los une, y entonces a partir del hecho empieza a formar parte uno del otro, porque se involucra a un punto que formamos parte, ya somos uno y el otro la misma cosa. Es un poco profundo y complejo de Muy tratar este profundo. tema. Sí. Prometo que lo podemos tratar después, más adelante, con algún profundo. especialista que nos acompañe. Pero sí, esa es la manera en que se ve desde las constelaciones familiares cuando hay un conflicto de cualquier tipo, ambos participan y todos forman parte del conflicto. Entonces, dice además que cuando hay un conflicto y usted forma parte de un conflicto, también usted forma parte de la solución. Sí. Porque donde quiera que haya un conflicto, ahí está la solución y no se puede mover de ahí, que ahí es donde la tiene que buscar. Incluso de parte de crecimiento, que es lo que mencionaba anteriormente. Cuando una situación se te convierte en un conflicto y se te repite, es porque hay algo en ti que tienes que trabajar. Por eso lo estás repitiendo. Claro. Por eso se repite constantemente el mismo conflicto y tú dices, pero ¿por qué yo siempre busco el mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre me toca el mismo tipo de situaciones? Porque hay un crecimiento, hay un aprendizaje que no ha terminado de asumir, que hasta que no lo termines de asumir, lo vas a seguir buscando, Sí. lo vas a seguir proyectando, lo vas a seguir creando hasta que no asumas el aprendizaje que viene. Sí, yo siempre digo, te dan un golpecito y te van aumentando el golpe hasta que tú digas, ya, Hasta aquí me hago responsable. Exactamente. Ese es el punto, hasta que te hagas responsable. También desde la enseñanza del curso de milagro es la proyección, que es lo que tú estabas Exactamente. mencionando hace un rato. La proyección, yo proyecto en el otro lo que yo requiero aprender. Entonces, cuando yo veo esa proyección y veo ese tema, esa situación repetitiva, es porque en algún punto no he terminado de aprender lo que me corresponde aprender. Entonces, cuando yo me detengo y veo, oye, vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Vamos a darle, a verle la mirada que corresponde para ver qué aprendo. Entonces, Espíritu Santo, déjame ver con los ojos de Dios, cómo puedo yo resolver este tema. ¿De qué manera lo ¿Qué miro? me corresponde aprender? Y qué mirada es la que voy a tener. Entonces, cuando tú logras hacerte responsable, que es haciendo esto, y además estás haciendo otra cosa adicional, que es perdonar. A través de eso que estás diciendo, pidiéndole al Espíritu Santo, estás también perdonando. Vamos a empezar con el perdón para ir buscando las soluciones a los conflictos antes de que llegue la Navidad. Queremos familias felices y queremos gente responsable de sus acciones para que podamos tal vez mirar con los ojos del amor, tal vez sonreír un poco más y tal vez acercarnos un poco más en momentos de tantas dificultades a nivel del mundo. El mundo es como en este momento hay muchas situaciones y lo único que podemos hacer es cambiar nuestra mirada. Víctor, cuando hablamos del perdón, porque muchas personas dicen es muy difícil perdonar. ¿Qué tan difícil es perdonar? Bueno, en este mundo lineal es totalmente difícil, porque siempre voy a estar esperando que el otro haga algo diferente para ver de qué manera se trabaja el perdón. Y el perdón, el trabajo del perdón o la forma de perdonar desde un curso de milagro no es esperar que el otro haga algo o no es ir a donde el otro y decirle, mira, sabes, hiciste esto y te perdono. No. El tema del perdón acá el perdón es un camino, es el camino hacia lo que siempre buscamos, hacia la paz. Esa paz, esa tranquilidad. Entonces, el yo buscar la manera, pedir ayuda, asistencia al Espíritu Santo y decirle, mira, tengo esta situación, enséñame a verlo con tus ojos, enséñame a verlo de otra manera, porque hay otra manera de cómo verlo. Y entonces, cuando yo estoy haciendo esto, es entonces cuando yo estoy haciendo el perdón desde la mente recta, ¿ok? No desde el mundo, el mundo dual, sino desde la mente recta. Entonces allí es cuando comienza el verdadero perdón. Hablamos de la mente recta cuando hablamos de los ojos de Dios, desde la espiritualidad, desde Correcto. la totalidad, Correcto. sabiendo que somos parte de todo lo que existe.
Sí, exacto. Para aclarar un poquito a la Hay gente. que establecer la diferencia entre el mundo dual y este mundo y el de la mente recta. Esa es la dualidad que existe. Entonces, cuando yo logro ver esa situación de que el otro, de que no voy a esperar que el otro haga algo, sino que yo tomo esa acción, ¿verdad? Y no es que voy a decirle ya, mira, te perdono por esto y por esto. No, sino que comienzo a verte desde otra forma. Comienzo a verte desde el amor. Comienzo a verte desde el que la responsabilidad de todo la tengo yo, es porque estoy proyectando. De todo lo que yo siento. Exacto, de todo lo que yo siento, porque al final son mis emociones y son mis pensamientos. Yo soy el que está dándole un cuerpo o dándole un tema a lo que pienso yo del otro. El otro ni siquiera está al tanto de lo que yo estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces yo monto esa historia, yo monto ese cuento y entonces estoy montando una situación desde mi perspectiva, desde mi historia de vida con otra persona que supuestamente es la culpable de algo. No, entonces encima le digo que es la culpable de algo. Entonces, cuando yo asumo mi responsabilidad... Es que todo lo veo desde mis ojos. Exacto. Desde lo que siento, de lo que pienso yo. De lo que pienso yo. Cuando yo entonces asumo mi responsabilidad y veo las cosas, logro verlas desde ese punto de vista, desde el punto de vista del amor. Entonces, y hablo del amor de Dios, no estoy hablando del amor... Del amor real, el amor verdadero. El amor verdadero. El amor exacto. del cual estamos hechos. Exacto. Entonces, cuando eso sucede, entonces, listo. O sea, estoy perdonando y estoy llegando o poniendo un paso más corto o un paso más a lo que es la paz, a lo que todos estamos buscando. Que es el ideal de este mundo, lograr la paz interior. ¿Cómo empezamos a trabajar el conflicto? No importa el nivel, no importa el nivel. Queremos una familia feliz, queremos personas que aunque tengan conflictos, porque no se pueden evitar mientras estamos en este mundo dual, ¿cómo empezamos? Bueno, yo creo que lo primero es comenzar a desconstruir el tema de que existen familias perfectas. Ok. Y el concepto de familia feliz es un concepto de familia, de aceptación de nuestra dinámica familiar tal cual somos y sentido de pertenencia tal cual somos. Y yo me siento feliz de pertenecer a mi familia y yo amo a mi familia a pesar de los distintos tonalidades de grises que aparezcan en mi familia. Entonces no existe esa familia de revista, esa imagen Claro. Perfecta, sonriente, que nunca tenemos problemas, sino que todas las familias tienen sus niveles, sus tonalidades y está perfecto que la tengan. Exacto. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos conflictos? Primero hay que identificar que hay conflicto, porque hay veces que hay situaciones y dinámicas que no son positivas, que rayan en lo tóxico, pero la normalizamos, la aceptamos y hay algo muy importante. ¿Y se pueden mencionar algunas para que nos vayamos aclarando? Muchísimas. Y hay algo muy importante que viene con el perdón también, que es lo que no estoy dispuesto a cambiar, lo estoy aceptando. Okay. Entonces soy parte de eso. Sí, yo no quiero que se me pase. O sea, ¿cuáles serían esos conflictos que se presentan y yo lo doy por normales? Para que la gente tenga una idea. Como por ejemplo, forma de relacionarlos diariamente, la forma de yo contestarte y tratarte, yo puedo normalizar. Ay, el bullying se me ocurre ahora. Exactamente, yo puedo normalizar que mi hermano se burle constantemente de mí porque crecí en ese Tú estás hablando de mi hermano, ¿verdad? De todos los hermanos. Yo puedo Él es una burla todo el día. Claro. Yo puedo normalizar en sentirme poco valorada porque no recibo afecto físico de alguno de mis progenitores y normalizar que eso es lo que me toca y sentirme poco merecedora y tal vez eso yo no lo haga como conscientemente un conflicto en mí, sino que ya eso forma parte de mi constructo de persona. O sea, exacto. Pero sin embargo poco, se queda como un conflicto interno. Se queda dentro, entonces ya cambia mi visión de mí misma, se cambia, forma parte de mi definición de persona. Yo soy una persona que merece poco afecto. No soy merecedora del afecto físico. No soy merecedora de la atención de tal. Entonces normalizamos. Normalizo vivir ahogada
como mujer, porque yo soy la mujer maravilla, la super mamá, Ay. la super esposa. Entonces yo vivo ahogada y yo lo hago todo y no pido nunca ayuda y no grito porque es lo que me ha tocado y así es la vida. Y esos son patrones hasta aprendidos. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero en algún punto me sale una enfermedad X porque no estoy resolviendo mi conflicto y el cuerpo habló. Claro. O en algún punto entro en depresión y no sé dónde me sale esa depresión. ¿Entiendes? O en algún punto esa burbuja, porque yo tenía todas las bolas en el aire, se me pincha y se me caen todas las bolas al mismo tiempo. Señores, lo que queremos decir es que todos esos puntos que muchas veces no vemos resultan en un conflicto que van a terminar o pueden terminar con una enfermedad o en un conflicto interno que le va a costar para lidiar con la cotidianidad y con todas las relaciones externas. Claro que sí, o en la pérdida de tu poder vivenciar el máximo potencial de tu familia. Así es. Porque estamos aquí para vivir y ser felices, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, obvio, si yo crezco dando la espalda a quién soy, pierdo de vista quién soy. Entonces, si yo no sé quién soy, dónde estoy, a dónde voy. ¿Me entiendes? Es la ¿Ya realidad. llegó? Llegaste a donde tenía que llegar. Sí, llegaste. Yo tengo una frase de él sobre el perdón y dice, el verdadero perdón se da cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar. Aunque en el curso de milagros no lo dice de esa misma manera, pero en el fondo ese es el contexto. Esa es la propuesta. Sí. Esa es la propuesta. Cuando tú le dices a alguien de quien tú sientes dolor, no hay nada que perdonar. ¿Cómo se le puede decir para que eso sea entendible? Porque yo te digo, mira, hirió a ella. ¿Cómo yo le digo a ella que no tiene nada que perdonarle? Bueno, sencillo. Yo lo veo desde este punto de vista. A la oración que tú acabas de decir, le quito la palabra me. O sea, él me hizo, no, él hizo. Él actuó. O ella actuó, o ella dijo. O sea, las personas dicen y hacen cosas. Ahora, lo que yo decido hacer con eso que ella dice, o que hizo, o que dijo, marca la diferencia. Marca la diferencia. Sí. Entonces, ¿desde dónde estoy yo viendo a esa persona? ¿Cómo la estoy viendo? Si la estoy viendo como verdaderamente un agresor, o sea, la propuesta del Curso de Milagros también dice que no existe amenaza alguna. No me siento amenazado por la razón que creo que estoy amenazado. Entonces, cuando tú logras ver eso y de verdad sentirlo, practicarlo, entonces dice, bueno, esta persona no me hizo y dijo algo en una situación, en un contexto, que cualquier otra persona lo podría haber hecho de otra forma, sí, pero ella lo hizo de esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Me dolió? Sí, yo decido si eso me duele o si eso me causa alguna emoción y yo decido si la voy a prolongar en el tiempo, como esas familias que se enojan los hermanos y duran años molestos y no se hablan como lo propone el programa en diciembre. Y entonces cuando están en esa situación, entonces la pasan por el momento, nada más que por el momento, pero después no se resuelve la situación. Como tienen la cena, entonces fulanito no había dicho que iba. Entonces, lo que van, están todo conforme. Resulta que cuando tú llegas a la cena, está el fulanito que tú esperabas que no iba a estar ahí. Entonces tú amarras la cara, tú no quieres cenar, todo el mundo se da cuenta que tú estás incómodo, entonces todo el mundo se incomoda porque empieza esto a generar una situación de malestar entre todos. ¿Cómo podemos enfrentar una situación como esta? Ya llegó, ya estamos en la cena, o ya estamos en el angelito, o ya estamos en la celebración? ¿Cómo lo manejamos? Yo entiendo que si ya se llegó a ese punto, se va a mantener la misma psicología. Se va a mantener la psicología de que aparentemos momentáneamente, ya. Total, son 2 horas de cena. Creo que eso es lo que sería, lo que naturalmente saldría porque la dinámica familiar la lleva a ese punto. Ahora bien, no es lo ideal. Lo ideal no es que lleguemos a ese punto de que tengo que ponerme mi cara de póker y tener que aguantar a la persona.
Porque si es lo que ya te propusiste, seguramente es lo que vas a hacer. Salvo que la otra persona sea tan aguda, que lo más seguro que lo sea, y dé justamente en las teclas que tú no quieres que toque, y ya tú no tengas forma de tú mantener esa cara de póker. Claro. Mira, cuando esos conflictos, y es bueno que tocarlo y hablarlo aquí, hay que tener también mucho cuidado con el falso perdón. Cuando yo digo del falso perdón es porque vivimos en una sociedad demasiado globalizada, en donde hay un positivismo exagerado, exacerbado por las redes sociales. Yo soy toda poderosa, a mí nada me afecta, y yo puedo sola, y yo soy empoderada, y yo puedo. Somos seres humanos, y las emociones existen porque Dios quiso que existieran. Y las emociones siempre nos cuentan algo de nosotros para defendernos. Mismos. Y para contarnos algo de nosotros mismos, porque el enojo implica que algo de lo que está pasando a mí no me agrada. ¿Y por qué no me agrada? Algo tiene que pasar ahí. O sea, me enojo porque algo que yo estoy interpretando, viendo, viviendo, a mí no me agrada. Y por eso me enojo. Entonces, cuando yo digo del falso perdón, es justamente ponernos bajo ese telón de que, yo puedo, no me afecta, lo que sea. Con ese perdón sí se busca, y estoy totalmente de acuerdo, esa paz interior que estamos buscando. O sea, yo perdono porque yo quiero estar en paz. Y más allá de que tú me diste o no, yo decido perdonar. Pero ese perdonar implica mucho de mí. Para mí, tanto pedir ayuda, ir a psicología, hablar con un familiar, pedir ayuda, y perdonar implica un nivel de coraje y valentía enorme. Increíble. Increíble, porque tú decir, necesito ayuda. A mí no hay nada que me movilice más que me digan, te necesito. A mí también. Me moviliza inmediatamente, porque aquí necesita un coraje muy grande, y más si somos adultos. Porque el niño tiende a pedir más ayuda más fácilmente. Claro. Pero el adulto no. Entonces, ese necesito ayuda a mí me moviliza. Yo puedo dejar lo que sea, simplemente por escuchar ese necesito ayuda, porque encontró su punto de coraje. Y perdonar implica un nivel de vulnerabilidad y de humildad personal. Sí. O sea, que requiere demasiado coraje. Por eso es que es complicado. Siempre digo que para llegar a la paz se necesita mucha humildad. Claro. La humildad es el camino. De lo contrario, no podemos, porque solo con humildad, para reconocer que yo soy la responsable, ya hay que doblar, hay que doblegarse, hay que doblar las rodillas y decir, yo me hago cargo. Eso cuesta. Esa palabra yo me hago cargo. Y es que el perdón, es que yo lo veo tan fácil. Cuando yo digo... Lo ves fácil porque lo practicas. Cuando yo digo, me hago responsable de aquello que estoy viendo y que estoy proyectando en esa situación. Cuando yo digo me hago responsable, yo digo, wow, ya está, todo está resuelto. Porque resulta que no tengo que echarle la culpa al otro, no tengo que decir que tú eres la culpable de algo o que tú eres la responsable de algo. No, yo soy el responsable. Entonces, a partir de allí, yo decido, porque eso es ese es el otro regalo, el otro premio, que yo decido qué hacer con lo que estoy sintiendo. Víctor, vamos a hablar de algunas cosas que podamos aplicar con facilidad en la vida cotidiana para llegar a la paz interior, para hacerme responsable, para poder decir me hago cargo y poder lidiar con cualquier conflicto. Yo pienso que lo principal es quitar ese me. Ese me. Mi hermana me hizo, mi mamá me dijo. Quitar ese me, o sea, de esa frase, y decir, es distinto. Empiece practicándolo, escríbalo. Exacto, eso es una buena práctica. Que yo diga, mi mamá me hizo esto y esto, o me dijo esto y esto, con juicios, aplicando juicios, a que yo diga, mi mamá dijo esto, esto y esto. Totalmente diferente. Estoy quitando esa víctima potencial que en algún momento soy. Porque la víctima nunca logra bienestar. Exacto. Entonces estoy quitando esa víctima potencial que soy y ahí estoy asumiendo mi responsabilidad. Cuando yo me doy cuenta de que soy el único responsable de todo de todas las situaciones que ocurren, entonces ahí es cuando comienza el camino hacia la paz, cuando comienzas a saber de que esa manera estás perdonando
y que no tienes que estar perdonando a nadie, no, tienes que perdonarte. O sea, darte ese regalo de perdonarte. Porque cuando me perdono me libero, rompo las cadenas, me quito el resentimiento. Yo pongo un ejemplo siempre y es como que me hago una herida y quiero que alguien venga y me la cure. O a mí me duele y yo me encargo de hacer lo que hay que hacer para que se cure y me deje de doler. Porque el otro, yo digo, ok, me la hiciste tú la herida. Bien, pero no va a venir a curármela. Exactamente. Ese es el ejemplo que yo siempre pongo en ese punto cuando tú dices, quito el me quito de la víctima. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Por ejemplo, yo hoy estaba en el tráfico, iba a cruzar una avenida en el vehículo y entonces el AMET llegó y empezó o sea, vino el semáforo, se puso en luz verde, yo iba a pasar y el AMET resulta que paró todo la parte de acá y empezó a darle pasos a otro. Pero yo me quedé atravesado y cuando la gente de este lado tuvo luz verde, yo me quedé atravesado, entonces inmediatamente dije, este tiene la culpa de eso. Y dije, wow. Espérate, no, él no tiene la culpa porque yo no vi cuando él hizo la señal para que yo me parara, para que me detuviera, y entonces por ende quedé atravesado. Quedé en el medio. Entonces es una práctica diaria, cotidiana. Todos los días. Todo lo que ocurre, mirarlo. Pero hay que detenerse y mirarlo. Y para hacer eso tienes que estar pendiente, o sea, con la base de que las cosas, la gente dice cosas y hace cosas. Déjame hacer otro ejemplo aquí en la mesa con estas tres. Acércala, Víctor. Ten cuidado, ¿cuál es la tuya? Esa es la mía. Acércala la tuya. Ok, vamos a suponer que aquí hay un conflicto. Entonces, lo miras desde aquí, desde que el que está viendo el conflicto. Esto a mí me da muchos resultados, señores, lo quiero compartir por eso, porque eso lo practico para poder ver lo que dice Víctor. Ah, pero este me hizo. ¿Y qué tal si yo lo veo desde este lado? Ok, entonces, estos dos que tuvieron el conflicto, yo me muevo, yo estoy aquí y lo veo desde aquí. ¿Qué tal si yo soy este? ¿Cómo lo veo desde ahí? Distinto. ¿Qué tal si yo me pongo de este lado y lo veo desde aquí? Entonces, en todos los conflictos hay tres personas, dos que están involucrados y uno que observa. Entonces, cuando estoy en cualquiera de los tres puntos, yo me doy cuenta cuál es la responsabilidad mía y cómo entonces yo me trato para poder ver ese conflicto de una manera constructiva. Es una técnica que estoy compartiendo con ustedes, aplíquenla. Porque te haces observador. Claro. Dentro de ti mismo te haces observador de la persona que suele ponerse la víctima y lo que realmente es. Exacto. Estoy de víctima, de victimario y de observador. Y de observador. ¿Qué tal si lo hago de nuevo? Entonces estoy al revés, los tres papeles los hago y veo cuál es el que me toca a mí y de dónde voy a sanar yo. Un día me puse yo con mis hermanas a conversar. Somos tres, mis dos hermanas y yo. Mi mamá falleció y entonces un día nos pusimos a conversar de algo que habíamos vivido en la familia, pero resulta que mis dos hermanas lo vieron de forma distinta. La misma situación la vieron de forma distinta a como yo la vi. Y los tres estábamos allí viviendo el tema. Entonces, definitivamente es un tema desde dónde lo estoy viendo y desde la historia que lo estoy viendo. O sea, obviamente cada uno lo va a ver con un cristal distinto. Exacto. Así es. Vamos con los pasos para sanar, librarnos de resentimiento y llegar a la paz. Mira, como te comenté inicialmente, primero tiene que haber una intención. Tiene que haber un paso consciente de qué es lo que yo quiero. Si lo que yo estoy buscando... Y vamos a hacer la pregunta ahora. ¿Usted quiere llegar a Navidad con su corazón limpio de resentimientos? Exacto. Si yo lo que quiero es buscar culpable, pues me voy a quedar en el mismo lugar siempre y va a pasar los años y yo voy a estar en el mismo lugar, inamovible. Ahora bien, ya yo decido, ok, quiero realmente que esto cambie, solucionar esto, enfrentar esto. Yo también, y desde psicología también se ve el perdón como algo muy personal, en el sentido de que una liberación personal, más allá de que la otra persona decida o no, ¿no? Es algo, yo no perdono, porque muchas veces las personas lo ven como un punto de debilidad. Yo vuelvo e insisto, es algo que implica mucho coraje y mucha valentía. Yo no te perdono a ti
porque yo sea más débil que tú, sino que yo perdono esta situación y yo me perdono a mí al haberla aceptado o haber sido parte de este ciclo, porque yo necesito paz y yo necesito seguir avanzando en la vida y fluir, no tener esa energía condensada ahí, que lo único que hace es que me hace mal a mí, porque me mantiene con resentimiento, me mantiene enfocada y por ende me mantiene repitiendo patrones, porque yo sigo proyectando lo mismo. Yo me mantengo repitiendo patrones. Con ese perdón, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza mucho desde chiquitito es que el error no hace a la persona. Tú no eres malo, tú te equivocaste. E hiciste algo que no era lo correcto. Eso es eres buenísimo. malo. Y practicarlo todos los días. La compasión en el sentido de entender que la otra persona hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en el momento en cuanto a su estabilidad emocional, en cuanto a los recursos que tenía en ese momento, su madurez, es algo que ayuda mucho. Porque muchas veces cargamos con resentimiento, incluso de historias viejas, conflictos heredados, porque mi mamá hizo, mi papá, cuando yo era chiquita, sin entender realmente la situación real de lo que estaba pasando, porque uno chiquito ve solamente lo que percibe inmediatamente de ese mundo. Sí, claro. Pero no sabemos si mamá estaba pasando por una depresión postparto, no sabemos si mamá y papá no tenían ni un peso encima. No podemos ver el no contexto sabemos nada de completo. eso. Entonces, tener esa compasión de decir, bueno, ellos hicieron lo que mejor pudieron con lo que tenían en el momento. Y mi perdón es ese, me perdono haberlo juzgado y me perdono haber sostenido este malestar. O sea, yo no sé qué pasaba en ese momento. Parte también es tratar de no seguir cultivando círculos viciosos, porque realmente hay situaciones en las cuales uno tiene que cortar. Cuando hay un perdón no real, es tan simple cortar. No es Hay que aclararle a la gente, no estamos hablando de algo que se hace sencillo. sencillo. Es algo que hay que practicarlo todos los días, todo el tiempo, desde una visión interior, no desde la otra persona. Porque dice Melissa Fañas, mira, hay que cortarlo. Pero ¿y yo que no tengo ninguna herramienta? ¿Cómo lo corto? Haciéndote consciente inicialmente, identificando. Lo primero, de que tú dices, aquí está pasando algo. Mire, por ejemplo, si agarramos un ejemplo que es lastimosamente frecuente, por ejemplo, un ciclo de violencia intrafamiliar. Uno de los dos es violento y el otro es la víctima, sin ponerle género porque pasa de los dos lados. Sí, pasa de los dos. Obviamente, el género masculino tiende a ser más agresivo que el femenino, pero pasa de los dos lados. Entonces, si me pongo en el entender al otro, por qué él hizo, entonces nutrimos qué es lo que pasa. Muchas veces pasa que uno de los dos, quien está sufriendo más esa agresión, denuncia y después quita la denuncia porque perdonó y volvemos al mismo ciclo. Sí, pero eso no es perdonar. No, por eso es lo que estoy diciendo, justamente lo que le estoy diciendo. Eso no es perdonar. Justamente eso, es como para tratar de evitar caer en el falso perdón. ¿Me entiendes? Claro. Es asumir, ok, en ese ciclo, más allá que yo sea la víctima de mi percepción, yo formo parte de eso. Claro. Porque por algo está pasando. O sea, ¿en qué momento yo permití o comencé a permitir ciertas cosas que llevó a eso? Mira, todos los análisis que de manera personal he hecho, porque tengo mucho tiempo tratando el tema del maltrato, todos los análisis que he hecho con personas que han sido maltratadas es un permiso no límites sanos que hay en la víctima. Tú permites. O sea, la víctima no tiene límites sanos, no lo pone. No lo pone. En la etapa del enamoramiento todo es chulo, no me di cuenta, lo dejé ser, todo pasó. Y ahí se fue incrustando un maltrato que ya después que me hago consciente, ya yo estoy metida hasta aquí. Y ya lo viniste aguantando y permitiendo hace un montón de tiempo. Hasta el cuello. Entonces, cuando quiero reaccionar, pues ya no hay remedio. Porque ya hay una dinámica hecha en la relación. Y ya hiciste un hábito, ya lo incorporaste como parte de ti y es complicado porque necesitas mucho para salir de ahí. No es que no se puede, pero no es tan sencillo. Señor, el tiempo se acaba y son muchos temas que tenemos que abordar. Porque han quedado así como que falta hablar de perdón desde un curso de milagro, falta hablar de estas situaciones para sanar los conflictos. Frases finales. Uy, qué interesante, frases finales. Vamos a cerrar bonito. Vamos a cerrar bonito. Para mí, uno de los mejores regalos que le podemos hacer a la sociedad y a nosotros mismos es procurar nuestro crecimiento personal. Así es. Yo no puedo dar lo que yo no tengo y si yo quiero dar bonito, tengo que estar bonito conmigo misma. Amarte es primero. Sí. Víctor. Bueno, el camino a la felicidad es el perdón.
Sí. Sí. Desde el perdón se llega a la felicidad, pero para que ese perdón se dé, yo tengo que tener la intención y tomar la decisión. Sí. Ya usted sabe, decida, perdónese para poder perdonar a otros. Señores, lo mejor del mundo. Una vez, estando en medio de muchos conflictos, yo decía, esta no puede ser la vida. Exacto. La vida tiene que ser diferente. Totalmente. Y yo voy a buscar esa diferente. Hágase preguntas. Busque lo que le duele y vaya a sanar lo que le duele. Merecemos navidades felices, merecemos vidas felices y merecemos vida en armonía y en paz. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Melissa Fañas. Gracias, Víctor Ramírez. Alvarado. Alvarado. Tengo otro invitado por ahí. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Íntimamente. Esto es un show como te gusta. Por favor, síganos en Al Tanto TV, canal 106 de Claro. Síganos en las redes sociales como Íntimamente TV, Juana Núñez TV y estamos en YouTube como Juana Núñez. No se pierda este y otros capítulos que están ahí disponibles para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. No.